Hola, bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad, donde nuestra guía es la palabra de Dios, conducido por el pastor Luis Gual. Aquí estamos nuevamente con ustedes. El tema del programa de hoy, como algunos ya se habrán dado cuenta, es el decisionismo. El decisionismo, el gran engaño. Tal vez algunos ya se han identificado muy bien con este término, saben perfectamente bien de lo que vamos a hablar, el tema sobre el decisionismo. Algunos probablemente no. Bueno, para los que no saben, o para las personas que están escuchando por primera vez, muy brevemente voy a dar la definición. ¿Qué es el decisionismo? Bueno, el decisionismo se le ha denominado así a la práctica que tiene como propósito central que las personas que escuchan el Evangelio tomen una decisión que les guía a la salvación. ¿Cómo es esto? Bueno, por medio de una oración a la que le llaman una oración de fe, o la oración del penitente o del pecador, reconociendo o aceptando algunas de las verdades de las Escrituras de manera muy superficial. El decisionismo es contrario al evangelismo bíblico, tal como la palabra lo enseña. Podríamos decir que es la obra del hombre para poder alcanzar al perdido. Se ha hablado y se ha dicho de manera muy clara que el decisionismo no descansa en el poder del evangelio, sino en estrategias, en artimañas que el hombre ha añadido al mensaje del evangelio verdadero, con el único fin de que la persona incrédula haga una oración y deposite como consecuencia de esta decisión y de esta oración toda su confianza para lograr la salvación, y no precisamente en la obra redentora de Jesús en la cruz. Aunque efectivamente, si hacemos un censo, si esto nosotros lo lleváramos al plano de las estadísticas, lo más probable es que muchas iglesias negarían que practican el decisionismo. Pero la verdad es que sí se está llevando a cabo. Y no estamos hablando de una pequeña cantidad de iglesias. Estamos hablando de todo tipo de denominaciones, de ramificaciones evangélicas. Hablemos desde bautistas, nazarenas, presbiterianas, metodistas, pentecostales. Y esto lo único que ha llevado a muchos es a tener una fe puesta precisamente en una oración, en una fe que no está sustentada en un verdadero arrepentimiento traído por el Espíritu Santo a convicción. Y encontré esta definición que se me hizo muy importante, muy interesante, en donde dice que esto ha llevado a crear una raza de falsos creyentes, que han encontrado un lugar en donde pueden disimular su vida pecaminosa, llevando una Biblia bajo el brazo y llamándose a sí mismos cristianos. La intención del decisionismo. ¿Cuál es la intención? Sigo leyendo esta hoja que define perfectamente bien el decisionismo. Y dice así: los que practican esta forma de evangelismo dicen que lo hacen con una buena intención. ¿Cuál es esta forma de evangelismo? El llevar a la gente a poder orar o repetir, que sería la palabra más correcta, repetir una oración. Esa famosa frase de repite después de mí. Y se dice que esto se hace con una buena intención. Pero, sin embargo, si nosotros vamos a la palabra, nos vamos a dar cuenta, número uno, que el que trae la convicción de pecado y el que puede ver solamente y discernir cuáles son las intenciones, los pensamientos del corazón, es Dios. La única que puede y que es válida como autoridad suprema para discernir las intenciones del corazón es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, por el otro lado, lo que se está tratando de hacer con este decisionismo, el llevar a la gente a decidir bajo una oración de fe, una conversión, lo único que está llevando es, como lo dice, lo leí hace un momento, el poder practicar un evangelio fácil dentro de la iglesia. En pocas palabras, nuestras buenas intenciones nos llevan a engendrar hijos para Dios por medio de una decisión. ¿Qué es lo que regularmente sucede? Bueno, se prepara el escenario
en este caso una campaña o un evento evangelístico en donde se dice que se va a invitar gente a la iglesia para predicarles de Cristo. Al final de la reunión, lo que se hace es precisamente guiarlos a una oración de fe, que más bien es dirigida por una persona en el púlpito. Se llenan tarjetas de decisiones en donde se anotan los datos de las personas, y creemos que entonces aquellas personas que respondieron o repitieron esa oración de fe son salvos. ¿Por qué? Porque oraron o repitieron una oración de fe. La palabra de Dios nos dice que la convicción de pecado es traída por medio del Espíritu Santo a la vida de la persona, no hecha por el hombre, no con una intervención humana. Y me refiero no porque no haya quien predique, porque ahí hay una intervención humana, sino el que el hombre mismo lleve a alguien a los pies de Cristo, cuando eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Así que volvemos nuevamente a las intenciones. Llenamos tarjetas, pero nunca nos damos cuenta de que nuestras buenas intenciones están transgrediendo la palabra de Dios. Si volteamos a nuestro alrededor, el mundo está lleno de personas que dicen tener buenas intenciones. Todo el mundo a nuestro alrededor está promoviendo que haya buenas intenciones, buenos valores. Dicen: no robes, no mates, ayuda a tu prójimo, cuida el medio ambiente. Y parece que viene de un buen corazón. Pero la persona, cuando no se conforma a la justicia y a la voluntad de Dios, sino que busca su propio bienestar, entonces su intención no es agradar a Dios, ni buscar la gloria de Él, sino está buscando la gloria para sí mismo, no la gloria de Dios. Y la palabra es muy clara en el libro de Isaías cuando dice: sus justicias son como trapos de inmundicia. Ahora, ¿cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las estrategias del decisionismo? Bueno, el decisionismo tiene el propósito de que la gran mayoría de personas tomen una decisión. Y para eso se valen de métodos y de estrategias en las cuales descansan o se apoyan. Estas estrategias son aprendidas y son perfeccionadas y las podemos encontrar en un patrón de práctica que en la gran mayoría de los grupos evangélicos de todo tipo lo encontramos. ¿De dónde surge el decisionismo? La pregunta es: ¿de dónde surge el decisionismo? ¿Cómo es que llega a permar? ¿Cómo es que llega a filtrarse dentro de la iglesia? ¿En qué momento el decisionismo entra dentro de la iglesia? Bueno, para eso tendríamos que remontarnos en la historia para poder entender cuándo es que el decisionismo empieza a infiltrarse. ¿Cuándo es que empezamos a ver estos métodos y estas estrategias con intenciones muy buenas, pero muy desviadas del propósito de Dios en atraer gente? Bueno, la persona a la que se le reconoce en llevar la práctica del decisionismo es nada menos que a Charles Finney. ¿Quién fue Charles Finney? Bueno, Charles Finney fue un estudiante de leyes que a los 29 años de edad empieza él a buscar al Señor. Durante un famoso avivamiento que se había extendido en su ciudad natal, en Adams, en Nueva York, él empieza lo dice su biografía, él empieza a orar, y poco después de su dramática conversión, Charles Finney comenzó a estudiar bajo la tutela de un pastor presbiteriano llamado George Gale. Esto lo anima a asistir al seminario Princeton, pero él no sentía un gran respeto por la teología ni por los teólogos. Finney mismo escribió y dijo: llana y plenamente les dije que no me sometería a la influencia bajo la que ellos habían estado. Así es de que Finney se niega a tomar una teología formal. En el año de 1823, Finney recibe licencia para predicar y es ordenado en el año de 1824. Durante este tiempo, la Sociedad Misionera Femenil comisiona a Finney para que trabaje como evangelista en el laberinto de pueblos y aldeas en el noroeste de Nueva York. Ya para el año de 1825,
hubo un drástico cambio en el ministerio de Finney. Finney fue invitado a predicar a Utica, en Nueva York. Era una metrópoli del oeste en un creciente desarrollo y de mucho movimiento. Y durante 2 años, Finney predica con una creciente efectividad en todas las zonas aledañas a Utica. Los métodos que Finney empieza a adoptar eran muy novedosos, porque se deja muy en claro que Finney rompe el molde. No evangeliza como sus predecesores, tales como Jonathan Edwards o George Whitefield, sino que para tener más conversiones empieza de manera premeditada a elevar el timbre emocional de las reuniones. Empieza a adoptar y a popularizar la práctica de llamar a los conversos a pasar al altar o a sentarse en la silla del penitente. Era una silla en la que se sentaba la persona, llamaban a la persona para que pudiera de esa manera demostrar que realmente había decidido seguir a Cristo. Esto no sé para ustedes, pero nos suena muy conocido. Es una práctica que todavía el día de hoy se sigue llevando a cabo en muchas iglesias. El famoso, si tú te avergüenzas de Cristo, Cristo se avergonzará de ti, pasa al frente, bueno, todo esto. Y para poder agotar a los oyentes, para poderlos llevar hacia el clímax más alto, Finney alargaba sus reuniones. A veces las reuniones de Charles Finney duraban 4 horas, incluso hasta mucho más, con el único fin de poder agotar, de poder cansar a la gente y al final hacer una manipulación en la mente de la gente. Finney, a raíz de estos métodos, tuvo un considerable éxito, pero debido a sus nuevas medidas hubo mucha oposición. Y ya para el año de 1827 se organizó una conferencia en New Lebanon, en Nueva York, para poder tratar estas diferencias que había con Finney. Ian Murray, un hombre que estuvo en esta conferencia, dijo: no es cosa de estar a favor o en contra, no es la emoción, sino la adopción de medios, además de la predicación y la oración, para provocar una emoción. Esta conferencia de New Lebanon culminó en un punto muerto. Al final de cuentas, nadie pudo censurar a Finney, y esto fue su victoria. De tal manera que las iglesias en las grandes ciudades de la costa este de los Estados Unidos le empezaron a abrir las puertas a su ministerio. Desde el verano de 1827 hasta el otoño de 1829, tuvo campañas en toda la parte este: Wilmington, Filadelfia y Nueva York. Desde el otoño de 1830 hasta el verano de 1831, el ministerio de Finney llegó a su punto culminante en Rochester, Nueva York. No podemos negar que el ministerio de Charles Finney fue un ministerio, en muchas de las ocasiones, con un verdadero mover del Espíritu de Dios. Se dice que en esta misma ciudad de Rochester, en donde había un centro comercial de mucho movimiento, cerca del reciente y terminado canal Erie, tal era la manifestación del poder de Dios en la obra de Finney, que los comerciantes de todo el distrito muchas veces cerraban sus puertas para asistir a las reuniones. En sus giras de iglesia a iglesia, grandes multitudes seguían a Finney. Charles Hambrick Stowe, un biógrafo de Finney, dijo: muchos llegarían a decir que fue el más grande avivamiento local en la historia de los Estados Unidos. El avivamiento a escala nacional despertado por Rochester fue la mayor obra de Dios y el más grande avivamiento religioso que el mundo jamás ha visto en tan corto tiempo. 2 factores que fueron muy importantes en la campaña de Rochester es que unió a los creyentes y la abolición de la esclavitud. Ambas tendrían muy amplias implicaciones. No podemos negar que en muchas de estas campañas de evangelismo había un verdadero mover de Dios. Pero también debemos de decirlo: Finney fue uno de los principales promotores del decisionismo, que hasta el día de hoy lo seguimos viendo dentro de la iglesia. Las buenas intenciones de Finney no fueron suficientes. El ministerio de Charles Finney se dice que fue único. En un tiempo cuando todos los pastores leían sus sermones, Finney predicaba sin notas y generalmente sin prepararse. Se levantaba a hablar según el Espíritu lo inspiraba. Sin embargo, más adelante en su vida, se valió de un sencillo bosquejo para sus prédicas.
Finney despreciaba la preparación formal. A veces era criticado por su estilo de predicación tan tajante y tan sentenciosa. Finney, se dice, practicó muchas novedades. Como él no creía en el pecado original, él suponía que el hombre podía arrepentirse y volverse a Dios sin intervención sobrenatural. Por lo tanto, cualquier medida que pudiera provocar una decisión por a Cristo era justificada. Caracterizaban su obra los llamados al altar, la práctica de orar públicamente por los inconversos que estaban presentes y la exigencia a tomar una decisión inmediata de seguir a Cristo. Aun cuando la historia nos dice que los metodistas y algunos de los bautistas ya habían estado practicando estos métodos, Finney los popularizó. En pocas palabras, esto que estamos hablando no fue algo que nació con Finney. Finney más bien vino a darle un auge y vino a hacerlo más novedoso. Lo que sucedió allí en Nueva York llegó a marcar un hito en la historia evangélica. Sin ningún deseo de hablar o de desprestigiar a Finney, sí quiero decir algo. Finney fue un hombre pelagiano. Sus creencias teológicas, como ya lo mencionamos, revelaban su repugnancia a la preparación teológica. Un historiador escribió lo siguiente acerca de la teología de Finney. El concepto de que un hombre no regenerado es gobernado por una naturaleza caída no tenía sentido. Una decisión de la voluntad, no un cambio de la naturaleza, era todo lo que se requería para ser convertido. Si la conversión era el resultado de la decisión del pecador y si era responsabilidad del predicador inducir esa decisión, entonces cualquier medida que llevara al inconverso hacia el punto de una instantánea y absoluta conversión tenía que ser buena. La pregunta es, ¿de dónde entonces sacó Finney todas estas ideas y este concepto? Bueno, los historiadores señalan la influencia de un hombre llamado Nathaniel William Taylor, que nació en el año de 1786 y murió en el año de 1858. Él fue profesor de teología en Yale. Los puntos de vista de Finney eran idénticos a los que se hallaban en la teología de New Haven de Taylor, también denominada la Nueva Teología. La voz, dicen algunos historiadores, era de la de Finney, pero el pensamiento era de Taylor. Como lo expone Nathan Hatch, la abstracción de la teología New Haven de pronto había cobrado vida en el burdo y animado fanatismo de las nuevas medidas de Charles Finney. A la larga, esta nueva teología, popularizada por Finney, produjo una gran división. En el año de 1838, los presbiterianos se dividieron en la antigua escuela y en la nueva escuela. La primera representaba la tradición teológica que descendía de la Reforma hasta los puritanos, y la última expresaba la nueva teología de Taylor y de Finney. No podemos nosotros negar que efectivamente, dentro del ministerio de Finney, una de las cosas que le dieron mayor valor fue la vida de oración, aunque debemos también de aclarar que muchas de las horas intensas y largas, prolongadas de Charles Finney se debían precisamente a que él pensaba que podía producir avivamientos mediante ciertos métodos. La vida de oración fue un factor contribuyente. Se dice que pasaba largas horas en oración, tanto antes como después de sus reuniones de avivamiento. Otra de las grandes debilidades de Charles Finney se debía a la mentalidad de llanero solitario. ¿Se acuerdan ustedes de ese personaje? Ese hombre que cabalgaba con su fiel acompañante indio-americano llamado Toro, pero que sin embargo nadie sabía de dónde era, nadie sabía de dónde venía ni de dónde iba. Y bueno, comúnmente así se les ha llamado, al menos aquí en México, a aquellas personas que no le rinden cuentas a nadie. Bueno, pues Charles Finney era un llanero solitario. Él solía decir, solamente yo y mi Biblia. Para Finney la teología y la historia de la iglesia eran un territorio que no le interesaba mucho. Debido a esto, muchas veces era imposible enseñarle algo y no se dejaba corregir. Finney, dentro de su misma ignorancia, decía que la iglesia ignoraba el tema de los avivamientos.